Hola niños y niñas de cuarto año básico, les habla la profesora Paula y el día de hoy trabajaremos en el material de aprendizaje número 6 correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. Para eso voy a proyectar en la imagen el PowerPoint para que así podamos revisarlo en conjunto. Bien, comenzaremos conociendo nuestra ruta científica o ruta de aprendizaje. Lo primero que nos preguntaremos será, ¿qué fue lo último que aprendimos? Luego recordaremos las cadenas alimentarias o redes tróficas. Desarrollaremos una actividad para que ustedes puedan activar sus conocimientos. Trabajaremos el tema de hoy que consiste en distinguir acciones que dañan y protegen los ecosistemas. Podrán ver un video de 31 minutos donde se explica un poco este tema, ¿ya? Trabajaremos también y conoceremos las actividades humanas que dañan los ecosistemas. Conoceremos las medidas de cuidado y protección de los ecosistemas y luego concluiremos, ¿cierto?, nuestra clase para finalmente ustedes puedan desarrollar su autoevaluación. Bien, ¿qué fue lo último que aprendimos? A identificar qué ocurre cuando se altera el equilibrio de una cadena alimentaria. Entonces vamos a recordar. Ustedes saben que a partir de la interacción entre los seres vivos se pueden establecer, ¿cierto?, lo que denominamos cadenas tróficas o cadenas alimentarias. Estas se componen de organismos autótrofos, también llamados productores porque producen su propio alimento, y de organismos heterótrofos, también llamados consumidores, ya que deben ir en busca de su alimento. En las cadenas tróficas o alimentarias se especifica quién nutre o alimenta a quién, porque aparecen unas flechitas que indican, ¿cierto?, hacia dónde va el alimento, ¿ya? En algunas oportunidades, debido a factores naturales o a acciones del ser humano, la población de algunos animales disminuye, ¿ya? Mientras que la de otros puede aumentar. Y esto provoca graves alteraciones en las cadenas alimentarias o redes tróficas, o cadenas tróficas también. Bien, activa tus conocimientos. Observa la cadena alimentaria que se presenta en la diapositiva, lee la situación planteada y responde en tu cuaderno. Imagina que en el ecosistema en el que habitan los organismos de esta cadena, ¿ok?, se introduce una especie de ave exótica que se alimenta de lo mismo que se alimenta el gorrión. ¿De qué manera la introducción de esta especie alteraría a los organismos de esta cadena? ¿Qué pasaría? La idea es que usted me explique qué es lo que pasaría, ¿cierto?, si llega una nueva ave exótica que se alimenta de lo mismo que el gorrión. Esto usted lo puede responder en su cuaderno para que así en las próximas clases online, al revisar las actividades, ¿cierto?, usted tenga sus conclusiones a mano. Bien, el objetivo de esta clase consiste en distinguir acciones que dañan y protegen los ecosistemas. Entonces, distingo acciones que dañan y protegen los ecosistemas. Ese es el tema central del día de hoy. Bien, aquí les dejo un video, ¿ya? Que la idea es que ustedes lo vean, lo escuchen con atención y luego reflexionen en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidad creen que tiene el ser humano en la alteración de los ecosistemas? Entonces, una vez que ustedes vean este video, la idea es que lleguen a una respuesta respecto a esta pregunta, ¿cierto? Y la anoten en su cuaderno, ¿ok? Bien, actividades humanas que dañan los ecosistemas. Una de ellas es la tala indiscriminada, ¿ok? La tala indiscriminada es cuando se cortan los árboles, ¿ok? Entonces esto produce una alteración en los suelos, produce también la desaparición de bosques nativos, ¿ya? Que demoran muchos años en volver a crecer, ¿ya? Y también puede modificar, ¿cierto?, cambiar el hábitat de muchos animales al realizar esta tala de árboles, ¿ok? Entonces la idea es que usted ahora vea esta preguntita que dice, ¿qué efecto tiene la tala de los organismos productores para las cadenas tróficas? ¿Qué efecto cree usted que tiene? Entonces la idea es que usted responda en su cuaderno para que en las próximas clases online, como dije anteriormente, podamos revisar, ¿cierto?, sus apreciaciones.
Otra actividad humana que daña los ecosistemas es la introducción de especies, ¿ya? Las especies introducidas o exóticas que vienen de otras partes del mundo pueden resultar una amenaza, ¿ya? Para los organismos nativos, es decir, que son propios de nuestro país, ¿ya? Porque pueden comenzar a competir por alimento y refugio, ¿ya? Esto ocurrió con el bisón norteamericano, ¿ya? Que fue introducido en Tierra del Fuego por una industria, ¿cierto? Dada su apetecida y cotizada piel, ¿ya? A ellos les interesaba la piel del bisón. Entonces, esta industria fracasó y el bisón, este animalito, fue liberado al entorno natural en Tierra del Fuego y comenzó a depredar aves y roedores nativos de Chile. Entonces se vio alterado nuestro ecosistema, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes ahora averigüen qué otros animales o plantas han sido introducidos en nuestro país. Recuerden responder en su cuaderno. Otra actividad humana que daña los ecosistemas es la caza indiscriminada de animales, ¿ya? Entonces, la caza indiscriminada ha provocado que muchos animales se extingan, ¿ya? Esto quiere decir que comienzan a desaparecer, ¿ya? Entonces, la desaparición o disminución, ¿cierto?, de estos animalitos produce graves alteraciones en las cadenas alimentarias o en las redes tróficas, ¿cierto?, de los ecosistemas. Un caso es el caso de la chinchilla, ¿ya? Que estuvo al borde de la extinción, ya que era cazada, ¿cierto?, para obtener su piel y para poder confeccionar abrigos, ¿ya? Ese es un ejemplo. Bien, entonces ahora la idea es que ustedes respondan en su cuaderno qué medidas implementarían para detener la caza indiscriminada de algunos animales. Otra actividad humana que daña los ecosistemas es la sobreexplotación de algunos recursos, ¿ya? Ya que esto tiene un gran impacto en los ecosistemas, ¿ya? Esto ha ocurrido, ¿cierto?, en los ecosistemas marinos de nuestro país, principalmente con los erizos, las almejas, los locos, las merluzas, entre otros, ¿ya? Al igual que la caza indiscriminada, la sobreexplotación, ¿cierto?, provoca la extinción, ¿cierto?, o amenaza que estas especies puedan desaparecer, ¿sí? Ahora, la idea es que ustedes respondan en su cuaderno a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería con los seres vivos que se alimentan de los locos y de las almejas si estos invertebrados se extinguieran? Es decir, ya si desaparecieran, ¿ya? ¿Qué pasaría? O si disminuyera de manera importante, ¿cierto?, la población de locos y almejas. Bien, producto de las distintas actividades humanas, entonces, muchas plantas y animales nativos se encuentran en peligro de extinción. Es decir, que ya existen muy poquitos, ¿ya? Tales son los casos del loro tricahue y el chungungo. Entonces, si no se toman las medidas necesarias, ellos podrían desaparecer, ¿sí? En Chile también hay animales que han sido catalogados como estado vulnerable, ¿sí? Es decir, que si no se toman las medidas de protección necesarias, ¿cierto?, también están en peligro de desaparecer. Y algunos ejemplos son el pudú y el monito del monte. Bien, así como hay acciones humanas que dañan el ecosistema, también hay medidas de protección y de cuidado de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, a partir de la pregunta, ¿sabes de dónde proviene el papel de tus cuadernos o la mesa de tu madera? Bien, al igual que una parte importante de los recursos que utilizamos, estos se obtienen o provienen de la naturaleza, ¿ya? Y esto provoca alteraciones en el medio ambiente, ¿sí? Por esta razón, ¿cierto? Es importante conocer medidas que han sido creadas para cuidar y proteger los recursos naturales y los ecosistemas. Y a continuación conoceremos algunas de ellas. Por ejemplo, la prohibición de caza.
¿ya? En ciertas áreas, que permite proteger, ¿cierto?, a poblaciones de especies que se han visto disminuidas o se encuentran en peligro de extinción, ¿sí? Entonces, de este modo, no se alterarían las cadenas tróficas o las cadenas alimentarias, ¿sí? Entonces, yo ahora los invito a que ustedes diseñen un afiche para promover la prohibición de la caza, ¿sí? Esta actividad, la idea es que ustedes la hagan en una hoja de blog o en una hoja blanca, ¿cierto? Y me envíen una foto de su afiche, ¿sí? Yo voy a estar muy atenta eh, a las actividades que ustedes me envían, ¿sí? Otra medida de protección, ¿cierto? Es el control de la explotación de los recursos, ¿sí? Permite evitar la sobreexplotación y la pérdida definitiva, ¿cierto?, de flora y fauna, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes ahora investiguen qué producto del mar se encuentra en estos momentos en veda, ¿sí? Y la idea es que ustedes lo dibujen en su cuaderno, ¿ok? Bien. Otra medida de protección es la creación de áreas silvestres protegidas, ¿sí?, como los parques nacionales y las reservas naturales, que permiten, ¿cierto?, proteger y resguardar los ecosistemas para que no sean alterados por actividades realizadas por el hombre, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes ahora me cuenten, ¿cierto?, qué parques o reservas nacionales hay en nuestra región, en la región en la que vivimos, ¿sí? Y si usted no sabe, lo puede investigar en el libro de ciencias naturales o con ayuda de un adulto, ¿cierto? Puede investigar en internet para dar respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Y recuerde registrarlo en su cuaderno. Bien, como conclusión, entonces, hay acciones humanas que dañan los ecosistemas y estas son las que debemos evitar. Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles, la introducción de especies, la caza indiscriminada de animales, la explotación de los recursos, la contaminación, entre otras, ¿sí? Por otro lado, podemos aplicar medidas de protección y cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, la prohibición de caza, el control de la explotación de los recursos, la creación de áreas silvestres protegidas, el reciclar, el reutilizar, eso también, ¿cierto? Es una medida de protección y de cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y en nuestro país hay instituciones encargadas de administrar el área forestal chilena, es decir, los bosques chilenos, ¿cierto? Fomentando, ¿cierto?, el crecimiento de esto y combatiendo los incendios forestales, ¿ya? También están encargadas de administrar las áreas silvestres, como los parques nacionales y las reservas nacionales. Bien, finalmente los invito a desarrollar esta autoevaluación como cada clase, ¿cierto? Cada vez que se envía un material de aprendizaje, ustedes deben desarrollar esta autoevaluación. Una vez que usted la desarrolle, debe guardar el documento en el dispositivo móvil que usted utilice para que así cuando volvamos al colegio podamos compartir sus apreciaciones, ¿sí? Bien, recuerden desarrollar las preguntas y actividades en su cuaderno de ciencias. El afiche se hace en una hojita de blog o en una hojita blanca que usted tenga en casa, ¿sí? Y cuando lo tenga hecho, me importa que me envíe una fotito, ¿sí? Así es que les mando un abrazo cariñoso y los espero en la próxima clase online. Chao.